Muy bien, bienvenidos hermanos y hermanas a esta segunda sesión del taller La Predicación. Hoy día, viernes 2 de junio del año 2023. Estamos comenzando siendo las 20 horas con 9 minutos. Entonces les damos la bienvenida a cada uno, a cada una, que se suma entonces a esta segunda jornada de taller La Predicación. Vamos entonces, después de dar la bienvenida y aprovechando los tiempos, vamos a orar en la presencia del Señor pidiendo que Él nos pueda guiar y encaminar en toda la jornada de hoy. Pastor Joaquín, si puedes guiarnos en esta oración al inicio, entonces así nos preparamos para todo lo que vamos a revisar en esta noche. Pastor Joaquín. Ya, oramos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por bendecirnos, Señor, con estas herramientas para poder comunicar de mejor manera tu mensaje, Señor. No queremos ser solamente sabios o entendidos, Señor, sino que esto lo hacemos para que sea entendible tu mensaje, Señor. No es que tu mensaje no lo sea, sino que nosotros muchas veces nos complicamos o nosotros muchas veces no sabemos cómo comunicarnos, Señor. Y es por eso que te pedimos ayuda con tu Santo Espíritu, Señor, para discernir también las intenciones de nuestro corazón, discernir, Señor, las formas correctas de abordar tu mensaje y tomar estas herramientas, Señor, de manera que podamos presentarnos aprobados delante de ti, Señor. Padre amado, rogamos por cada hermana, cada hermano que está aquí presente, que ha dispuesto de su tiempo, de su vida, Señor, tiempo que podría estar ocupando en otras cosas, pero aquí estamos, Señor, y dejamos esto en tus manos, Señor. Bendice a nuestro pastor Jaime, Señor, que nos va a dar algunas pautas y consejos a la hora de estar dando una reflexión. Señor amado, que todo esto sea un tiempo bendecido de poder intercambiar opiniones y también ir creciendo entre todos, ya que todos los que estamos acá, Señor, somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos constantemente que tú nos enseñes, Señor. Así que te reconocemos como el gran maestro, Señor, de nuestras vidas y el predicador por excelencia, Señor. Todo esto sea para tu honra, Señor, y gloria. Así que dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Joaquín. Bueno, estimados hermanos y hermanas, ya luego de darle la bienvenida, vamos a hacer un repaso de lo que fue la primera sesión rápidamente. Ya, igual lo pueden después revisar en el video que va a ser compartido. La primera jornada fue realizada el 21 de abril, o sea, ya llevamos más de un mes que no nos pudimos reunir, teníamos una fecha, no se pudo realizar, así que 21 de abril, ahora al 2 de junio. Vamos entonces a hacer un repaso. Espero que puedan ver en sus pantallas lo que voy a compartir. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Y con esta gráfica vamos entonces a compartir y ver lo que pasamos en la sesión pasada. Ustedes me dicen si se ve bien, si logran verlo bien, así con un dedito para arriba, si está todo bien. ¿Sí? Sí, está todo bien. Bueno, hagamos un repaso rápidamente antes de entrar a la segunda sesión. El taller La Predicación, preparación y exposición del mensaje de la palabra de Dios, así le hemos puesto a este taller. Y dentro de lo que presentamos fueron estos 4 puntos que queremos tratar en el taller, sabiendo que hay muchos más que tratar. 1, la experiencia de los que han dado tema en la iglesia. 2, errores u horrores que se hacen en la predicación a veces. 3, la preparación, cómo se prepara un mensaje. Y 4, cómo se puede exponer la predicación. Número 4. Esos son los 4 puntos que hemos querido abordar en este taller. Bien básica, rápido y sencillo para no complicarlo. Entonces, en esa oportunidad partimos hablando de la experiencia. Muchos de ustedes compartieron cuál han sido la experiencia o la fortaleza y debilidad en su predicación, a los que le ha tocado dar temas, que son varios. Entonces estuvieron compartiendo cómo ha sido la experiencia, lo bueno, lo negativo, en qué nos encontramos débiles, fuertes, firmes, sólidos, seguros, inseguros. Fue bonito podernos escuchar al respecto.
Y pasamos, después de escuchar alguna experiencia de cómo nos ha ido, pasamos a revisar algunos errores u horrores, ¿ya? Es que en nuestras palabras, por donde no tenemos que transitar o lo que no tenemos que hacer cuando se trata de la predicación. Errores u horrores, por ejemplo, vimos algunos casos. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Se perdió la señal. Me fui. Ahí sí. ¿Ahí volví? ¿Volví? Sí. ¿Volví? ¿Volví? ¿Sí? ¿Ya? Volví. Ya. Ahí volví. Ya volví. Ya. Entonces, vimos que dentro de los errores que no tenemos que cometer es usar un diccionario de la lengua español para descifrar o explicar los conceptos o términos que están en la Biblia. Por ejemplo, expiación o algunos del fruto del espíritu, si a uno le toca dar una predicación acerca del tema. No usar en este caso un diccionario RAE, que nuestro sermón o mensaje carezca de estructura u orden de las ideas, que otro error, exceso de versículos en un mensaje, muchos versículos que leer, etcétera. Otro error, mal tono de la voz, falta de expresión, o las manos, no usarlas cuando es importante al hablar en público. También tenemos que cuidar cómo empezar y empezar, porque a veces nunca empezamos, estamos adelante y nunca empezamos y empiezan a correr los minutos y nunca empiezan. El uso de los tiempos, por ejemplo, 1 hora de predicación creemos que es mucho, ¿ya? ¿Ya? Repetir los mismos contenidos, ya repetir y repetir, si ya lo dije, volverlo a decir y quedarme diciendo lo mismo. Cuidado con reclamar a los presentes durante el sermón. Oiga, hermano, ya, pues digan amén, o cosas por el estilo, oiga, o algo así, retar a la gente. Y eso porque uno está complicado con esa situación. O ser muy autorreferente, ponerse uno como ejemplo. Todo el tiempo yo cuando me convertí, o yo aprendí a orar, o yo me consagré, y siempre el yo, poniéndome como ejemplo. Y lo otro también, cuidar el emocionalismo, ¿ya? Forzar las emociones para que la gente tome una decisión, ¿ya? O contar una historia con la intención de emocionar en vez de mover a la voluntad, porque la idea es mover la voluntad, no la emoción, ¿ya? Eso estuvimos hablándolo dentro de los errores u horrores. Luego hablamos de la preparación, lo estoy diciendo rápidamente, que son los tiempos antes de la predicación. Me dicen, mira, te toca dar un mensaje, te toca dar una reflexión, le toca a usted el tema el día martes, el día sábado, los jóvenes, o el domingo. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde parto? ¿Cómo me preparo? La preparación. Lo primero que tenemos que decir es que cómo preparar el mensaje en cuanto a la preparación, con oración. Y si también es posible, con ayuno. O sea, parto por ahí. Si me han dado el tema, es más fácil, pero si no me han dado el tema y me dicen, usted hable de lo que sienta, de lo que el Señor le dé, ahí sí que hay que orar y pedir, Señor, guíame, qué es lo que la gente quiere escuchar, mis hermanos o hermanas, y si se puede y alguien puede ayunar y no le complica en su salud, ayune también y pregúntele al Señor dirección al respecto. Dentro del tema de la preparación, que es donde estamos, preguntarnos qué tipo de predicación o mensaje voy a dar, ¿ya? ¿Qué herramientas voy a usar? ¿Cómo preparar el mensaje? 3 preguntas básicas que uno tendría que hacerse. ¿Qué tipo de mensaje voy a dar? ¿Va a ser un mensaje temático? Por ejemplo, me pidieron que hablara acerca de, que tenemos, cómo tomar decisiones correctas. Supongamos que ese es el mensaje. Si ese es un mensaje, puede ser un mensaje temático. Entonces voy a echar mano de varios versículos, acá, allá, ejemplos, y voy a desarrollar un tema, cómo tomar buenas decisiones. Otro tema podría ser cómo conocer la voluntad de Dios. Otro tema puede ser, puede ser cómo orar correctamente. Entonces, esas son predicaciones o temas temáticas porque abordan temas. Y para eso puede usar varios versículos o ejemplos de la Biblia. Pero también una predicación puede ser, como decíamos, expositiva, que significa que voy a usar un pasaje bíblico y solo me voy a referir a ese pasaje bíblico, lo voy a desglosar, lo voy a analizar, frase a frase, versículo a versículo. O sea, si es expositiva es porque solamente me voy a referir a un párrafo de la Biblia, a una historia, a unos versículos. Por ejemplo, el del ministerio de oración,
hay temas que se están dando y se está usando el Evangelio de Juan. Esos son temas expositivos porque se está analizando pasaje a pasaje, se usa la Biblia nada más, ¿ya? Entre otros, hay otros temas que son temas evangelísticos. Me pidieron un tema porque se va a evangelizar. Esa sería una predicación evangelística. Y voy a hacer un texto que justamente apunta a entregar mi vida a Cristo, ¿ya? Entre otros tipos de predicaciones que también hay, ¿ya? No son las únicas, pero me refiero a estas básicas que son las que más usamos en la iglesia. ¿Qué herramientas voy a usar para preparar este mensaje? Voy a usar solo la Biblia. No debes usar solo la Biblia. O sea, hoy día uno tiene en el celular un buen diccionario bíblico y siempre lo promueven en Instagram y yo lo descargué el otro día. Un diccionario bíblico, ¿ya? Para las palabras que están en la Biblia. ¿Qué herramientas más puedo usar? Un comentario bíblico. Luego que yo mismo he estudiado el pasaje, yo mismo después puedo echar mano, de un comentario bíblico. ¿Qué más puedo usar? Un libro o un atlas bíblico para conocer los lugares bíblicos, ¿ya? Si me dicen que Jesús fue a Canaán y allá celebró el primer milagro, bueno, buscaré dónde queda Canaán. Si justo el pasaje alude a lugares geográficos. Un atlas bíblico, los mapas bíblicos que también uno los puede descargar y encontrar en Google y buscar mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. O los viajes de Pablo y los puede encontrar varios mapas ahí en internet. ¿Y cómo prepararé el mensaje? Ya son las preguntas. Primero decíamos con oración y ayuno, ya con estudio, no el día antes, no el día antes. Se necesita tiempo para estudiar, así que con mucha conciencia y responsabilidad. Avancemos. ¿De qué más hablamos? Hablamos de qué tipo de predicación será, ya lo mencioné, temática, expositiva o didáctica también, es otra forma de predicación que está acá, que cuando uno lleva al lugar, lleva algún juego, alguna figura, algún elemento, lleva una pelota de fútbol porque quiere enseñar algo, lleva un lápiz o lleva algo que hace un experimento que uno lleva unos vasos de agua y le echa agua blanca, agua transparente, perdón, tinta, y así puede hacer una predicación, un mensaje didáctico, jugando con elementos, llevándolo ese día para ilustrar el mensaje. ¿Ya? Esto es muy entretenido, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, o sea, a todos. A todos les gusta lo didáctico. Eh, ¿Qué herramientas usaré? Como ya les decía, diccionario bíblico, un comentario bíblico, mapas o un atlas bíblico o mapas de tierras bíblicos, un libro de ilustraciones. Hay libros de ilustraciones que cuentan historias que justo es precisa, está buena esta historia para lo que quiero compartir. Y hay que saberla elegir porque hay ilustraciones e ilustraciones. Hay unas muy malas que no aplican a nuestra sociedad latinoamericana. Y hay ilustraciones que son en un contexto estadounidense y aquí no tenemos esas costumbres, entonces hay que saberla elegir. Yo tengo 2 libros de ilustraciones y muchas no me han servido para nada, pero otras buenas, ¿ya? Me acuerdo que en una feria artesanal un verano, un libro de historias, cuentos, y son muy buenos y lo he usado harto, algunas de estas las he seleccionado porque son muy precisas, adecuadas y las guardo ahí para alguna ocasión. Así que si andan por ahí, cómprense algún libro de historias, ya de cuentos, de anécdotas que se cuentan o que han sucedido. Sirve mucho eso, ayuda mucho. La preparación, como estamos todavía en ese tema, cómo preparar el mensaje. Uno, escoger el mensaje a tiempo. Si me lo han dado, es más fácil. Pero si no me lo han dado, tengo que entonces coger. Si me dijeron que el tema va a ser cómo conocer la voluntad de Dios, ahí tengo que meterme inmediatamente a buscar un pasaje que me ayude y que sea mi respaldo para el mensaje. El pasaje tiene que ser un pasaje base, ¿ya? En el cual me voy a basar mi exposición. Así que tengo que buscar rápidamente el pasaje con tiempo para poderlo estudiar. Si no sé, me devuelvo. Si no sé, pregunto. ¿Habrá algún pasaje? ¿Cuál podría ser el más apropiado para tratar este tema que tengo que dar? Preguntémosle ahí a alguien en la iglesia que nos pueda orientar. Ya, cuando nos diga, ya tiene uno el pasaje y eso ya es bastante adelantado.
Preparar el mensaje significa revisar el contexto del texto, ¿ya? Por ejemplo, si me tocó hablar de las bodas de Caná, el milagro, que me tocó dar ese tema hace unos días, entonces tengo que estudiar el contexto, cómo eran los matrimonios en la época, por qué usaban agua, por qué había agua. Eso tiene un contexto. En la sociedad había una costumbre en el uso del agua. ¿Qué significaba un cántaro? ¿Cuántos litros tenía? Todo eso, conocer el contexto, o sea, cuando hablo de contexto, conocer uno las costumbres de la época, qué pasaba, ¿ya? Contexto histórico, contexto social, más o menos tratar de interiorizarme de esos detalles que me ayudan a hablar más del pasaje y no solamente de lo que yo creo, porque es fácil hablar de lo que yo creo, pero hay un contexto que a veces se pierde porque alguien lo estudió y no lo expuso. Y esa es una riqueza para entender mejor la Biblia. El contexto es tremendamente importante. El contexto histórico, como ya les decía, en qué tiempo, en qué época, qué está pasando, cuál es el contexto político, en las bodas de Caná, qué pasaba, qué tiempo era, qué año era, estaban los romanos, estaban los hebreos, entonces conocer qué estaba sucediendo históricamente, el contexto social, que tiene que ya ver con las costumbres, con el trato de la gente, cómo convivía la gente, cómo se socializaban unos con otros, etcétera. El contexto, tiene varios ribetes, no es uno solo. ¿Ya? Y dentro de este tema que seguimos, cómo preparar el mensaje, usar las herramientas de estudio bíblico, ¿ya? Armar un bosquejo de estructura, que ya vamos a entrar ahora a eso, o sea, que mi mensaje tenga un orden, tenga un bosquejo. Por aquí voy a empezar, por aquí voy a seguir y por aquí voy a terminar. Un orden, una estructura. Seleccionar buenas ilustraciones, como ya lo mencionamos, y pensar también cómo voy a cerrar, cómo voy a terminar, no sea abrupto mi término, y que de repente diga, oremos, ya, oremos. Y faltó como que la conclusión, como el cierre. Esto es como un avión, faltó el aterrizaje. De repente estaba en los aires y de repente estoy en el suelo. Entonces faltó bajar gradualmente y concluir. Eso tiene que ver con la preparación. Dentro de esto mismo, que el bosquejo sea sencillo, no complicado, no es complicado. Hay un dicho que dice que menos es más. Menos es más, así que hagamos un bosquejo sencillo. 3 puntos, por ejemplo, suficiente. 2 puntos, suficiente. No tengo que hacer 8 puntos, 10 puntos. Después uno pregunta, ¿se acuerdan de los 10 puntos? Pero es más fácil recordar 3, 4 puntos que 10. ¿Ya? Por ejemplo, que tenga un título. Siempre un mensaje tiene que tener un título. ¿Ya? Por ejemplo, me pidieron que hable acerca de cómo orar correctamente. Y si uno le coloca cómo orar correctamente, no vende mucho. Uno tiene que pensar en un título atractivo, que llame la atención, usar una frase, y eso requiere creatividad. El texto bíblico, el pasaje que va a ser mi pasaje de base para tratar el tema, una introducción, o sea, con qué voy a partir antes de entrar al tema. Antes de desarrollar el tema, una introducción, que ya que puede ser una historia, una anécdota, o referirme al contexto del pasaje que vamos a estudiar, por ejemplo, ¿ya? Algo que me sucedió, aunque uno tiene que tratar de no ser autorreferente, pero no quita que uno no cuente algo de sí, pero una vez, pero no todo el tiempo, ¿ya? El desarrollo, a los puntos o las ideas que quiero trabajar, y luego la conclusión como cierre. Generalmente en la conclusión uno hace un repaso de los puntos que uno trabajó. Si trabajé 3 puntos, uno dice, bueno hermanos, al ir concluyendo, recuerden que en el mensaje o en el tema de hoy hemos dicho que la oración es 1, que la oración es número 2, que la oración es 3. Así que oremos correctamente. Uno puede concluir así, hace como un repaso de lo que dijo rápidamente, no tiene que ser un segundo mensaje. La conclusión es breve, es cortita y luego uno termina haciendo una oración. ¿Ya? Un ejemplo, de ahí voy a dejar espacio a consultas si la hay antes de proseguir a la segunda. Un ejemplo, veamos un ejemplo de un mensaje muy sencillo, no es un mensaje tan académico, pero es muy sencillo para tratar de entender un bosquejo de un mensaje, porque hay que tenerlo, porque si no,
cuando uno está adelante, se puede quedar en blanco. Primero, tengo el texto bíblico. Ya, supongamos que mi texto bíblico es 2 Crónicas 7:14. ¿Se acuerdan lo que dice? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces le voy a colocar a este pasaje porque me han pedido o le han pedido a usted que desarrolle ese texto bíblico, que lo predique. Entonces le voy a colocar como título, por ejemplo, cuando una oración se contesta en el cielo. Es un título. Introducción, por ejemplo. Este ejemplo dice, hoy les quiero hablar sobre la oración. ¿Alguna vez has orado y parece que Dios no contesta tu oración? Porque una introducción puede ser una pregunta. Una introducción puede consistir en una pregunta, en dos preguntas, que haga que los que están escuchando piensen en la pregunta. Entonces, es una forma de hacer introducciones, hacer preguntas. Ya, tengo la introducción, partí. Después viene el desarrollo, que son las ideas que quiero compartir. Entonces, como el texto que tengo que analizar es el versículo 14, ¿ya? Entonces la primera parte va a consistir que tiene que ver con que Dios le habla al hombre, por eso que dice si mi pueblo, o sea, si mi gente. Y aquí Dios está diciendo 4 condiciones para que Él escuche la oración. Primero, hermanos, Dios dice que tenemos que humillarnos delante de Dios, delante de otros. 2, orar. Dice el texto bíblico, si seguimos el orden, eso dice, orar. Si se humillare mi pueblo y orasen, es buscar en mi rostro. Entonces ahí uno va desarrollando cada punto. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? ¿Qué significa orar? ¿Qué significa humillarse? Después, lo último que él dice en esta parte, dice, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa convertirse? Entonces, haciendo un buen uso del texto bíblico, ordenadito, y no yéndome para otro lado, voy ordenadito viendo que están estos 4 puntos en el pasaje de 2 Crónicas. Y esto es lo que dice Dios, eso es lo que el pueblo tiene que hacer, el hombre, la gente tiene que hacer si quiere que Dios le conteste su oración en el cielo. Ahora, supongamos que alguien se humilló, oró, buscó su rostro, convertirme. Ahora viene la segunda parte del tema, que es la parte de Dios. Primero Dios le dice al hombre, tú tienes que hacer esto primero y luego viene Dios y entonces es Dios que promete participar y entrar en escena cuando le dice en primer lugar, oiré desde los cielos, segundo, perdonaré sus pecados, entonces en tercer lugar, sanaré su tierra. Pero no podemos pedir que lo oiga, que perdone, que sane, si primero no nos hemos humillado, orado, buscado su rostro y convertirse. O sea, ese es el orden que Dios le estaba dando al pueblo hebreo, ¿ya? Se lo decía a ellos. Ahora ahí uno se pregunta, ¿y esto también nos dice a nosotros? Nosotros no somos Israel. Nosotros no éramos los destinatarios originales de estas palabras. Era Israel, no la iglesia. Pero uno toma este pasaje y dice, ahora, ¿esto se aplica a nosotros que somos creyentes en Cristo? Y uno se da cuenta que sí, por lo que encuentra en los evangelios y en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Perfectamente se aplica. Entonces, una vez que ha desarrollado esto, ya llega el tiempo de concluir. Uno podría concluir también haciendo una pregunta. ¿Quieres ver tus oraciones respondidas por el Señor? ¿O has encontrado el secreto de buscar y encontrar el rostro de Dios? O tal vez quisieras hoy día tomar un compromiso y si no has hecho alguna de estas 4 acciones, tomarla en esta noche y humillarte, orar, buscar su rostro y convertirte. ¿Quisieras partir por esto primero antes de esperar que el cielo se abra para ti? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Nadie levantó la mano hoy día, ¿no? Ya, bueno. Era un ejemplo, ¿ya? Pero así más o menos. No quiere decir que este es el bosquejo por excelencia, es solo una muestra, un ejemplo de que cuando uno usa un texto bíblico, tratar ese texto bíblico de desarrollarlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tal, hermanos? Preguntas hasta acá, porque ya vamos a entrar a la parte que no hemos pasado
Y antes de entrar a esa parte voy a dejar de compartir, porque lo que ahora viene, ¿qué es lo que hemos estado llegando hasta ahora? Es lo que estamos en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra mesa, preparando el mensaje. Hasta ahí hemos llegado. Ahora, lo que viene hoy día es el momento de salir de la casa, ir a la iglesia y pararnos al frente. Esa es la parte que viene ahora, que es la exposición. Pero antes de pasar a esa parte final, hermano, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Está sencillo? ¿Está fácil? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? Yo fui rápido, como esto ya lo habíamos pasado. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hermana Yo Margarita. preguntas no, ¿Sí? pero sí, yo entré con un poco de temor, porque soy bien miedosa en lo que es cuando hay que aprender algo, si voy a ser capaz de entenderlo o no. Y hasta el momento, a pesar de la rapidez, gracias porque me encantó, estoy muy motivada, Ya, eso, me ya. encantó. Listo, listo, perfecto. Eso Gracias, nomás. hermana. Gracias, gracias. Hermana Gladys. Había levantado la mano, parece. No, ¿No? sí, yo decía que para mí es difícil encontrar todos esos puntos. Yo creo que el Señor se los revela a usted nomás, pastor. Y- No, sí, por- no. Es que porque cuando yo, uno... Diga, diga. sí, porque para mí se me hace difícil. Nunca, creo que esto se llama hermenéutica o no. Homilética. Homilética. Homilética, de homilía. Homilía. Homilética. Claro, esta es la homilética, que esto es una rama, digamos, que se estudia, pero para mí es difícil encontrar todos esos puntos como usted lo está detallando aquí. Ya, Las ya. cuatro condiciones, las tres promesas, aunque yo Ah, esos textos los he repasado y los ya, conozco, ya. pero es como difícil encontrar cómo desarrollar el tema. Sí, A mí sí, se me hace difícil, sí. pero bueno, Sí, sí. Es que siempre sabe lo que hago, es... pero me tengo que cabecear. Sí. Una de las cosas que yo lo encuentro interesante es que es poder leer la Biblia y no pasar al siguiente versículo, sino que, por ejemplo, si es un versículo, aprender la técnica de la observación. Una vez, un profesor le dijo a un estudiante en una clase no me acuerdo esa clase, estaban estudiando distintos animalitos y había una rana. Y una vez le dijo un profesor a un estudiante, observa la rana por 10 minutos y anota todo lo que ves. Pasaron 10 minutos y anotó, ya listo, aquí está, me voy. No, vuelve a observar la rana por otros 20 minutos más. Pero ¿y qué más voy a anotar? Y pasaron 20 minutos y volvió con más antecedentes. Y después le pidió, vuelve a mirar la rana por otros 30 minutos más. Pero ¿qué más voy a observar? ¿Saben qué? 30 minutos pasaron y volvió a notar más cosas que no había notado la primera vez. Entonces, a qué voy con esto? Alguna vez alguien me contó esta historia y yo dije, caramba, que tiene razón. Nosotros leemos la Biblia a veces por encima y no nos detenemos a ver que los pasajes tienen una estructura, tienen contenido. Y ese contenido es como un limón que hay que estrujarlo, exprimirlo y que salga todo el jugo. Incluso con el bosquejo que acabo de presentar, no se agotó el pasaje. Si uno lo sigue revisando el pasaje, hasta va a encontrar otros detalles, otros elementos. Por lo tanto, dentro de lo que aquí tenemos que pedirle iluminación al Señor, que su Espíritu nos ayude y nos abra los ojos para ver el texto bíblico, lo que antes no había visto. Oh, verdad interesante que hay una palabra, hasta una palabra nos habla. Y el mismo versículo bíblico nos va dando el bosquejo, el orden que voy a seguir. Si me toca hablar de las bodas de Caná, ese mismo pasaje tiene un orden y uno ve que de un espacio pasa a otro y después viene una conclusión. No dice la palabra conclusión, pero se nota al tiro que al final está terminando y muchos de los relatos de Jesús en los evangelios tienen un comienzo, tienen un cuerpo y después tienen una conclusión. Y aunque no está esa división en los versículos, es cuestión de mirar bien, detenerse como la ranita, volver a mirar y darle vuelta y uno va a encontrar estos detallitos que saltan y se pasan porque
hay que darse el tiempo para mirarlo bien. Hermano José, Miquilena, después Pastor Joaquín. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Hermanos, hay un punto donde yo digo que es bastante importante, ¿ok? La hermana Gladys decía que cuesta verlo, si es verdad, cuesta verlo a veces los puntos de un texto, y es lo que dice el pastor, hay que analizar el texto, pero hay algo bastante importante acá, donde para mí, yo José Miquilena, por más que a ti te digan, tienes que predicar sobre X tema, es la oración. La Claro. oración y meterse en ayuno, oración, y el Señor es el que guía a uno. La palabra de Dios dice que que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Ok? Entonces, Él es el que te va a dar el tema, realmente, por más que tengas un tema en específico, por más que se te sea asignado, vas a hablar sobre X pasaje, considero que es muy importante, esencial, porque al final estamos hablando de los negocios del Señor. Estamos hablando de Él. ¿Ok? ¿Quién más para enseñarnos? ¿Me entiendes? Claro. Obviamente que hay una responsabilidad de parte nuestra, no leer y sacar mensajes a las corridas, ¿ok? Sino detenerse y leer. Y ahí es donde vas a ver cosas grandes y ocultas que para ti que no desconocías, ¿ok? Entonces, oye, mira, este versículo me está hablando de una forma que nunca antes me había hablado, ¿ves? Claro. Entonces, Sí. también pedirle dirección al Señor para que el Señor le aclare la mente a uno y le muestre el texto. Fíjense ustedes, antes usted sea cristiano, usted abría la Biblia, si llegó a abrir la Biblia, ¿usted la entendía? ¿Sí o no? No, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que ayuda a entenderla. Y si Él no está, cuando usted está preparando el mensaje, estamos pifiando. Entonces es esencial Claro. Sí, tener una comunión con el Espíritu Santo para preparar el mensaje. por Ese para mí es supuesto. el punto número 1. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ves? Y aún así, siempre Sí. necesitamos Ujú. seguirnos Sí, preparando, siempre, seguir igualmente. Va de estudiando, la mano. siempre, todo el tiempo. Sí, va de la ¿Ves? mano. Va de Ya, la mano, porque también caemos en lo otro, que después sí, decimos, no, eso es Espíritu Santo, no es Espíritu Santo. Pero sí es muy gracias, importante tener gracias. Sí, sí. Gracias, hermano. Alex, ¿tú habías levantado la mano? Sí, Sí, ya. Hola, hola. yo me estaba recordando en realidad. ¿Ya? Nosotros quedamos en la clase anterior, hace un mes atrás, quedamos de que íbamos a ver algunas predicaciones, Claro, ¿ya? sí, Yo me quise justamente detener en la predicación y como estamos hablando de esto de tener un orden, sí. me acuerdo de la predicación de un pastor que vino a la reunión de misiones, ¿Ya? probablemente, ¿Ya? no me acuerdo el nombre de él, pero yo Sí, puse mucha atención a lo que estaba él ¿ya? indicando ¿Ok? y ahí me encontré con un desorden de ideas, Ah, ¿así? la ¿Por verdad. qué? Sí, no, porque empezando eh, se fue para varios lados sin tener una coherencia en lo que en lo que él iba a exponer. Ya, ¿Ya? ya. Algo sólido, porque puede que haya tenido un orden, pero un orden que no, que a mi criterio, por supuesto que puedo equivocarme, no logré entenderlo, no logré, dijo cosas muy interesantes y eso siempre en las predicaciones hay cosas que son muy interesantes, pero uno quiere algo que lo lleve hasta un cierto punto que uno logre entender y decir, wow, esto es lo que Dios quiere hablarme, Dios me está hablando esto. Pero cuando son muchas ideas vagas, la verdad es que lo dejan a uno con gusto a poco, gusto a Sí, poco. Y eso permite que lo que estamos viendo ahora, el tener un orden en el escrito, claro. ya de la introducción, el cuerpo, qué sé yo, que le llamamos también, y la conclusión es algo que a todos nos sirve, porque Mm, aún el que se siente escucha y dice, me están llevando por buen camino. claro. Y lo otro que, disculpe que Sí. está Marcia también en otra reunión, ¿Está participando? y mejor no le hablo si no me retan, así que... No, lo otro que yo me fijaba hace mucho tiempo, que me decían,
si tú tienes la conclusión clara, lo otro va a ser muy fácil realizarlo, Sí, porque siempre lo que cuesta es la conclusión, ¿dónde quiero llegar? Pero que yo claro, sé la meta, ¿dónde quiero llegar? Lo demás me va a fluir. sí. Eso, pastor. Gracias, Alex. Sí, no, y tienes razón, por supuesto. ¿Cuántos de los que están acá escucharon alguna predicación, tomaron apuntes, hicieron observaciones? Aprovechemos ahora mismo que se hizo mención de esta tarea que teníamos, y bueno, pasó más de un mes, donde teníamos que escuchar alguna predicación, hacer apuntes, observaciones y, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién escuchó alguna predicación que ha habido en estos últimos domingos y tiene sus apuntes por ahí para que comparta ahí en un minutito sus impresiones, sus felicitaciones o críticas, ¿ya? De la predicación que alguno escuchó. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo tiene? Ya, a ver, Pastor Joaquín. Y después no sé quién más quiere seguir. Sí, mire, también enfocado en la prédica del pastor Héctor Leal que vino a Misiones, ¿Mm? claro. Cuando Ya, comenzó con la introducción, bueno, reconocer dos cosas. Definitivamente yo me alegré con el mensaje, por un lado, y por el ya. otro sí, le faltó orden. La introducción no estaba conectada con lo que, o sea, el pasaje bíblico no estaba conectado con el tema que desarrolló. No Mm, entendí la conexión. ya. Eh, las divisiones también, no tenía división en su tema y la conclusión, claro, se le entendió, pero a veces por factores de tiempo, él es pastor allá en la congregación de Reino, de Rengo, sí. Sí, Entonces, hay un montón de variantes, pero en sí, esos dos aspectos. Había no había claridad en varios puntos del mensaje, pero por otro, yo creo que fue usado igual. Eso, gracias. pastor. Ya, listo. Gracias, Pastor Joaquín. ¿Alguien más hizo la tarea? ¿Escuchó alguna predicación? ¿Comentarios de algún tema? José, sí, ahí te veo. Sí, José, cuéntanos. me estoy acordando algo que hace un tiempo me dijo de, un maestro de teología, me dijo, varón, a veces pasa, caemos en el error, los que predicamos, decía él, que que predica a veces cae en el error de que si tocó un tema y lo predicó, y ya lo ha predicado varias veces, no lo estudia. Entonces, le toca dar un tema nuevamente y no lo repasa, ni siquiera abre la Biblia, o simplemente lo lee por encima y listo, ya, chao, esto me lo sé. Y va y predica, pum, Claro, sí, porque ya me lo sé. sí, Y eso ya. es un error No, por supuesto. que, que cae más de un predicador, Claro, ¿ok? Que justamente. se cree que se la creo toda Ah, más uno. no, claro. Que Entonces, ya, porque auto. no me sé ese mensaje, yo sé ese mensaje, ya. No, ¿para qué No, voy a estudiar? no hay que ser Entonces, habla autosuficiente. y, y No, cae en mucho ser autorreferente claro, y a veces para llenar el espacio, llena de autorreferencia y muchos testimoniales. claro. Eso. Listo, gracias, hermano. ¿Alguien escuchó un mensaje? En eso estamos. ¿Alguien escuchó un mensaje? ¿Hizo observaciones de algún tema posterior a la primera clase que tuvimos? ¿Nadie más? ¿Ah? ¿Ya? ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Estamos conversando con Pamela, que la tengo aquí al frente. Por eso me ven. Nadie más. Bueno, sí, yo también ese día también hice la tarea. Yo también escuché la predicación del pastor Héctor Leal, que fue el 23 de abril, y escuché una predicación del pastor Joaquín Muñoz, que fue el 7 de mayo. Tengo las dos acá. Claro, sí, y la del pastor Héctor Leal lo encontré con mano en los bolsillos cuando leí el pasaje bíblico, una presentación personal casual, no para el momento también. No me acuerdo cómo andaba vestido, pero para mí era una vestimenta casual. Eh, Hizo una introducción sobre la biografía de una misionera. Bueno, y anoté varios puntos que hay acá. Me llamó la atención que usó la risa en varios momentos, ¿ya? No estuvo serio. Él se reía,
y que el tono de la voz usó un volumen variado, ¿ya? Hizo una ilustración de la labor de una misionera que se llamaba Karina, ¿ya? Pero lo que no hizo no hizo una revisión o exégesis del pasaje bíblico que leyó. Entonces pasa a veces que se lee nomás el texto al principio, pero ni siquiera se repasa, se estudia, se analiza, queda nomás leído, pero nada más. ¿Ya? Partió yo a las 12:14 y terminó a las 12:50. O sea, con 35 minutos más o menos el mensaje. Eso, por lo menos lo que puedo compartir. No sé, ¿alguien más? ¿Nadie más hizo la tarea? ¿Nadie más escuchó otra predicación? Creo que hasta el pastor venía. ¿Quién habla? También. Oye, pastor, eso fue a YouTube, pastor, Ya, fue a YouTube para saber los tiempos. ya. Vamos con Pamela, levantó la mano. No se acopla. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Ya, ok. No solamente que una vez leyendo, creo que a Joaquín le hice el comentario leyendo, preparando un tema, y que querían hablar un poco, las hermanas que compartieron un poco de lo que era el avivamiento. Justamente hablaba el texto que yo leía de que ustedes saben que lo que es un avivamiento, ¿cierto? Y que viene en torno a la palabra y todo eso, y decía que muchas veces que se habían dado avivamiento, la persona que había expuesto la palabra no era el mejor expositor de la palabra, pero sin embargo el Señor lo había usado. O sea, yo creo que si bien es cierto, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque yo creo que si bien es cierto, uno puede ser un excelente predicador y puede tener una excelente estructura, su sermón y todo, y que es importante, sin embargo, no llegar al corazón, pero es necesario. No sé si me entiendo. Es necesario tener este orden, es importante irlo aprendiendo. Pero muchas veces un mensaje puede ser muy sencillo y igual llegar de igual forma. Entonces me quedé en eso. Me acuerdo que, no me acuerdo exactamente cuál de los avivamientos, pero hablaba de un predicador que había tenido, Livingston parece que era, había tenido mucha duda de ir a predicar y entregó su mensaje. Dice que hubo un avivamiento y después de eso él no quiso predicar como en un mes más y nunca se volvió a escuchar de él. O sea, como que el Señor lo usó para ese momento, para ese momento. Entonces, yo creo que las dos cosas deben ir de la mano, o sea, no porque haya sido un perfecto sermón, pero sin embargo puede haber otro mucho más sencillo y el Señor lo usa de igual manera. Pero es importante. Claro, correcto, correcto. Lo importante es la humildad, el corazón, la actitud con que uno prepara el mensaje y se presenta al frente. O sea, nunca con arrogancia, con autosuficiencia, con creer que esto ya lo sé, esto es fácil. No, nada de eso, nada de eso. Puede haber un mensaje, un sermón muy sencillo, pero al final lo que va a primar es que el Señor sea glorificado. El hombre no sea el que reciba la gloria. ¿Ya? Bien. Pastor Alex y Pastor Joaquín. Cortito. ¿Sí? No, lo que pasa es que es verdad lo que dice Pamela. Yo he leído varias historias ¿Mm? de personas que, por ser hubo también otro, que no era predicador, era segundo en la iglesia, y le tocó predicar y habló acerca del infierno. No sé si lo han visto en internet, que empezó a hablar del infierno, y se produjo un avivamiento inmenso, que uno nunca toca esos temas, pero pasa. Lo que sí estamos nosotros viendo acá, sí, es que nosotros necesitamos perfeccionarnos. Entonces, necesitamos tener una base para poder hacer las cosas bien y no depender siempre de que, no, que si el Señor me va a ayudar. Claro, si el Señor siempre me va a ayudar, pero el Señor dice, te ayudo, pero estudia, no seas flojo. Entonces, ahí apuntamos, yo creo, el grupo que estamos acá, a que cada vez que nos toque, podamos tener algunas cosas base y con esas defendernos, y el Señor, por supuesto, hace todo lo demás, que al final no nos damos ni cuenta cuando estamos arriba, y todos los que hemos estado arriba, tiritamos no de miedo, pero sí de algo De especial nervios. que Sí. los come los nervios, ver cómo se paran, cómo no se paran, quién va al baño, quién no va al baño, y etcétera. Todas esas cosas, y nos coloca nerviosos, pero ahí es Claro. donde entra el Señor, nos da
sustancia. Sí, Nosotros a veces no tenemos mucha, pero Él nos da algunas cosas especiales. exactamente. Gracias, Alex. Muchas gracias. Bien, hermanos, ¿estamos bien? Joaquín, perdón, Pastor Joaquín. Sí, gracias, ¿Sí? pastor. ¿Sí? Aprovechando que ahí me mencionó, mire, yo recuerdo hace poco, una de las últimas, sí, hace poco, una de las últimas prédicas que me tocó, ¿Ya? eh, partí con un error, No me digas. y es que no consideré el tiempo. Cuando saqué el celular, ¿Ya? ya llevaba 8 minutos y recién estaba terminando la introducción. Entonces, eso quiere decir que, no sé, de un mensaje de 30 minutos, dedicarle 8 minutos ya es mucho. Una introducción debe durar 4 minutos, 5 minutos. Mm, El desarrollo tiene que claro. ser más proporcional, llevar más tiempo, y la conclusión igual debe tener 5, 7 minutos. Pero ahí, claro, ahí yo reconozco que uno de mis errores. Todos cometemos errores, todos estamos igual en lo mismo. Bueno, vamos a mirar entonces la parte de la exposición, la presentación, la predicación misma. Cuando ya después que hemos estudiado el pasaje, tenemos todos nuestros apuntes y tenemos que pasar adelante a compartir entonces el mensaje. ¿Estamos bien? ¿Seguimos entonces? Continuamos entonces con esta última parte. Comparto entonces mi pantalla para entonces avanzar con esta última parte que es la predicación por una mejor exposición de la palabra. Veamos qué tenemos acá y también lo podemos complementar con nuestras propias experiencias al respecto. Comenzamos entonces. Estamos adelante, estamos al frente, estamos ya parados, ya estamos listos, tenemos que partir, comenzó a correr el reloj, ¿ya? ¿Qué podríamos entonces compartir para que nos pueda ayudar? Uno, es una introducción que sea breve y clara. Recién lo decía el pastor Joaquín. Una introducción breve y clara. Y partir también, porque en lo que comentaba, que nos paramos adelante y a veces comenzamos a hacer una serie de introducciones, a hablar de una serie de otros temas y nunca partimos. Incluso ahora, últimamente yo estoy acostumbrando que si paso adelante digo algo, esta no es la predicación, porque como se graba, entonces digo, cierre paréntesis, ahora parte la predicación. Pero la introducción que voy a usar que sea breve, que sea clara, que sea comprensible, entendible. 5 minutos, no más que eso para una introducción y suficiente. Lo que viene a continuación, espérenme un poquito acá, aquí. En segundo lugar, el tema de las ideas. O sea, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Qué ideas quiero entregar ese día? ¿Cuáles son las ideas? Las ideas son las verdades principales, las verdades centrales. ¿Cuáles son las verdades? No es hablar por hablar. O sea, ¿qué cosas quiero enseñar? Y esas son las ideas. Y esas ideas tienen que tener un orden. Por ejemplo, si voy a hablar de la oración, ¿cuáles son las ideas que quiero compartir acerca de la oración? Uno, por ejemplo, que la oración es una comunicación directa con Dios. Dos, ¿cuál debe ser la actitud del hombre cuando ora a Dios? Entonces, ese orden tienen que tener las cosas. Y yo he encontrado, no sé si estoy equivocado, que a la gente le gusta el orden. Y lo seguí, número 1, número 2, número 3, como que la gente recuerda cuando tienen un orden las ideas, cuando uno va diciendo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ese orden creo que a la gente le ayuda. A veces hay personas que hasta toman apuntes y le ayuda a tomar apuntes. 3, hemos visto que algo importante es estudiar bien el tema de la predicación. Si yo lo estudio bien, lo repaso, lo reviso, me voy a parar adelante mucho más seguro y no voy a estar con la mirada pegada en los apuntes, en la hoja, ¿ya? Estudiarlo no significa memorizarme mis apuntes, pero repasarlo una y otra vez, saber qué es lo que viene después, casi de memoria, pero mis ojos, mi mente, ya sabe cómo está estructurado mi mensaje. Esto da mucha seguridad al pararse adelante, el haberlo estudiado, los puntos, las ideas, cómo voy a concluir. A veces uno mira la hoja y solo mira la primera palabra del apunte y se acuerda lo que viene, porque lo estudió, lo repasó y no tiene que estar leyendo los apuntes. Hay gente que lee las predicaciones, no sé si han estado
escuchando a algún predicador alguna vez, que en vez de predicar, lee todo lo que tiene, porque lo tiene todo anotado. Pero cuando uno estudia, lo va desarrollando sin tener que estar leyendo. Es importante. Número 4, nuestra voz. Oh, yo que sufrí el domingo pasado, porque esto fue lo que no tuve el domingo pasado. Una voz fuerte, clara, y lo otro cambiar de entonación. O sea, de una voz suave. Hermanos, Dios nos está llamando. O decir, Dios nos está llamando a la guerra. Entonces, subir el volumen, cambiar el tono de bajo a un poco más agudo. Y siempre una voz fuerte y clara. Aquí está la pronunciación. No comerse las S, ¿ya? Si digo canción, canción. Si digo exposición, la X va ahí. Expiación, pronunciar bien las palabras, y a veces hay que repasar en la casa, hacer un repaso, escucharme, decir estas palabras en la casa mientras nadie me oye, todos se fueron a acostar o temprano en la mañana. Pero la voz, ¿saben, hermanos queridos? La voz es uno de los principales instrumentos que tenemos, la voz, nuestra voz. Nuestra voz la tenemos que cuidar. A veces hablamos muy despacio. Yo encuentro que a veces tenemos que trabajar y hacer tal vez un curso de hablar en público, cómo usar la voz, ya sin tener que gritar, pero que nos escuchen todos. Y sin tener que usar el micrófono cuando son los espacios más pequeños, por ejemplo. ¿Ya? La voz, ojo con eso. Cambiar el ritmo de algunas palabras. A veces hay algunos que hablan muy rápido, hablan otros muy lento, pero a veces hay que decir palabras o frases un poco más lento, como para que las personas la vayan digiriendo. Por ejemplo, como decir, en la cruz el Señor pagó por todos nuestros pecados. ¿Ya? Es distinto a decirlo, en la cruz el Señor pagó por todos nuestros pecados. Si yo lo digo muy rápido, la gente no lo procesa. Entonces, hay ideas que hay que decirlas lentas, pausadas. Cambiar, eso se llama el ritmo, de rápido a lento, y después volver a rápido, ya dependiendo de la verdad que estoy compartiendo. Las manos, ¿sirven las manos para algo? Las manos, cuando estoy al frente, en público, tengo que usarlas. A veces las manos las tengo amarradas, si tengo el micrófono en la mano, ya tengo una mano menos. Si más encima tengo la otra mano ocupada con el apunte, ya no tengo las manos. Pero las manos son una tremenda herramienta, y si podemos tener las manos libres, el micrófono en un pedestal, los apuntes en una mesa, tengo las manos libres. Entonces tratar de usar las manos, porque las manos también expresan, pero usarlas bien. Eso también entra dentro del arte de hablar en público, que hay harto que decir sobre el tema de cómo usar las manos. Y no tener nada en las manos, no tener un lápiz, cosas así, porque a veces la gente se distrae cuando tiene uno cosas en las manos. Usar las manos para acentuar lo que uno está diciendo. ¿Ya? Ojo con apuntar. También dicen que apuntar con el dedo cuando uno está predicando, no. Apuntar con el dedo, eso también no se ve como amenazador. ¿Ya? Mirar a los ojos a todos. A veces nos ponemos nerviosos, ¿eh? Y los nervios nos hacen mirar solamente a una persona. Como que me ha pasado que yo a veces estoy sentado y parece que me lo dice todo. ¿Y por qué me habla solo a mí? ¿Por qué no mira a la gente alrededor? Hacer un 180 grados. O sea, si eso hay que tratar de ver. ¿Dónde está la gente ubicada? Desde los que están adelante hasta los que están atrás. Y también desde la derecha a la izquierda. Mirar a los ojos a todos. Algunos miran al cielo, al techo, a las moscas que están en el techo, pero no es la idea. La gente quiere que a uno lo miren, que a uno le digan las cosas. Así que ojo con eso, porque a veces los nervios no nos ayudan al respecto, pero mirar a los ojos, pero a todos, no solo a uno. ¿Y se acuerdan que hablábamos la vez pasada de las muletillas? ¿Qué son las muletillas? Son esas palabras que repito y repito cada 5 segundos. Una de esas muletillas es la que algunos tienen cuando oran y usan la palabra Señor a cada rato. Señor, a cada rato. Y es algo inconsciente. Cuidado con las muletillas. Es decir, los extranjeros también tienen muletillas. Uno ha aprendido a escuchar, ¿vale? no sé qué otra palabra. Pero cuidado con esas palabras que se van repitiendo y no tienen sentido. Es decir, vale,
o me entienden, me entienden, me entienden, me siguen, y a cada rato, cuidado con esas palabras que también van cansando, van agotando al oído. ¿Cachai? Chai, ¿Cachai? ¿cachai? También. ¿Cachai? Sí. ¿Qué otro consejo? Ajá, disculpa, patrón, agregaría en la parte del, usted dijo usar adecuadamente las manos, los gestos. Va casado con los gestos. Mm, Justamente, oye, y de eso también, como esto se trata generalmente en una clase de cómo hablar en público, los gestos, la boca, los ojos, ya, el uso de las manos, como veis, todo eso son herramientas a favor de quien habla en público. Siguiente lámina, siguiente apoyo. ¿Qué pasa con el micrófono? El micrófono es una tremenda ayuda hoy día. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no habían micrófonos y solamente se oían así nada más. Pero hoy día tenemos una tremenda ayuda, pero no por tener un micrófono en la mano se escucha. No por tenerlo al frente se escucha. El micrófono uno tiene que acercarse al micrófono, no tocarlo con la boca, pero estar al frente del micrófono. A veces los micrófonos están como a 1 metro de distancia y no se escucha, o a veces están más arriba, más abajo. O sea, siempre con el micrófono hay que hablar frente a la boca, o el micrófono en la pera, en la parte de abajo del labio inferior, que el micrófono apunte justo en el lado de la pera, y ahí se va a escuchar, y a muy poca distancia, ¿ya? Es importante. Estar atento al tiempo empleado. Esto es importante, por eso es que tenemos tantos relojes en la iglesia. No sé si se han dado cuenta. Pero también uno tiene su celular o un reloj en la muñeca, pero la idea es saber cuánto tiempo tengo. Si es una reunión de oración, uno no tiene más de 20 minutos, 25 minutos, la reunión de mujeres, los varones, saber a qué horas yo debiese estar entregando. Incluso estamos preocupados en el culto del día domingo. Uno sabe que no puede terminar a la 1 la predicación porque después ¿qué viene después? Viene la oración por el llamado, viene la oración por las peticiones, una canción. Entonces esos son como unos 15 minutos. Entonces estamos tratando de saber que ya 1/4 para la 1 y ya estar terminando con la predicación para no irnos más allá de la 1 en lo posible. Pero ojo con los tiempos. Ya dijimos la vez pasada que 1 hora es mucho, es cansador, agotador, ¿ya? Salvo que sea un congreso, un taller donde participan todos, se hacen grupos, ¿ya? Y donde hay una participación de los presentes. Pero si es uno el que está hablando todo el rato, no, 1 hora es fatal. La atención se pierde a los pocos minutos. Y si quiero extenderme, tendría que tener ayudas visuales, que la gente haga, se mueva, comparta con el que está al lado. Es el que participe la gente, eso se puede hacer si es que el tema va a ser un poco extenso. Eso hay que hacerlo, ¿ya? Lo otro hay que ser aburrido. No, por el contrario, hay que ser, como dice acá, entusiasta, dinámico, ¿ya? Paso adelante, hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, a mí me dijeron que tenía que predicar hoy día, no estaba yo para predicar, así que voy a dar el tema. Discúlpenme si me equivoco, ¿ya? Perdónenme. O sea, esas son las cosas que no se tienen nunca que hacer. Si a mí me pidieron dar el tema porque había otro que los daba, yo me paro delante y no me pongo a dar explicaciones. Ya dije, hermanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, un gusto de estar con ustedes. Quiero compartir hoy día una verdad que aparece en la palabra, o sea, ser entusiastas con lo que voy a, porque existe una ley, o sea, en la palabra no va a llegar a los corazones de los otros si primero no tocó mi corazón. Primero tiene que tocar mi corazón cuando lo estoy preparando. Entonces eso me va a dar entusiasmo, creo lo que voy a compartir, tengo que ser dinámico, tengo que mirar a los ojos. A veces incluso puedo salir de detrás del púlpito, ¿ya? Y moverme, salir de ahí, salir de mi zona de confort. A veces nos escondemos detrás del púlpito y nos quedamos ahí atrincherados todo el rato, pero qué bien hace salir un poquito, moverse para acá, moverse para allá, hace que la gente también esté atento, no perder el entusiasmo, el dinamismo, y la voz es un instrumento que nos ayuda mucho para mostrar ese entusiasmo. Lo veíamos tal vez la vez pasada cuando no debemos caer en el error de criticar a los oyentes, o sea, ponerme a criticar. Hermano, no esté pensando en lo que, si dejó la cama hecha, no esté pensando en lo que va a llegar a cocinar,
no esté pensando, no, o sea, no nos ponen a criticar, hermano, ¿qué pasa con lo amén? O así por el estilo, no sé, hermano, los veo aburridos, los veo cansados, y el responsable es uno, pues si la gente está aburrida, es uno el responsable, no le critique al otro, así que cuidado, esto solo, lo único que revela estas cosas es que uno es el problema, uno tiene problema cuando ve a alguien bostezar, o cuando ve a alguien pararse, a uno le pasa algo, entonces uno tiene que trabajar eso, ¿ya? Tiene que estar compuesto, tranquilo, e incluso pasa el tema este de los niños cuando se ponen a llorar, a jugar, a correr, eso también desconcentra. Entonces ahí tenemos que tener cuidado si a una mamá le tenemos que decir, oiga mamá, por favor, porque no se hace cargo de su hijo, si se lo decimos así, por favor, hasta ahí llegó. Entonces tenemos que tener cuidado con algo, con las cosas que nos molestan, con las cosas que nos perturban cuando estamos adelante, que nos puede hacer caer en el error de la crítica. Cuidado con no compartir algo personal de otro. Me tocó una conversación con un hermano, tuve una consejería y me acordé y empiezo a contar lo que una persona confidencialmente me contó. Eso es confidencial. A veces uno le puede preguntar a la persona, ¿te importaría que yo cuente tu testimonio sin decir tu nombre tal vez? ¿Te importaría primero pedir autorización, pedir permiso, pero no compartir algo que sea personal? A veces uno dice, no voy a decir los nombres, no le voy a contar de quién se trata, pero uno cuenta la historia y todos saben de quién se trata. Entonces, eso no sería confidencial, ¿ya? Así que cuidado, cuidado con eso si todos se van a enterar de quién estoy hablando. Al finalizar, termina el momento, ha pasado 20 minutos, 25 minutos, ya concluí. No olvidar esto, yo me he dado cuenta que algunos predicadores o que personas que dan temas no terminan haciendo esto, que creo que es importante, que es terminar con una oración para cerrar el tema. A veces yo he visto que algunos, bien hermanos, para concluir, muchas gracias, y terminan y se bajan. Y como que te faltó que la persona orara por el tema, que orara, que ministrara, que hiciera un llamado en esa oración. Entonces, tener esta parte, por lo menos orar, que el Señor nos ayuda a entender la palabra, y si alguien no tiene la capacidad como para hacer un llamado, no se preocupe, ahí en su puesto diga, hermano, haga una oración, comprométase con el Señor, dedíquele esto al Señor, entréguele esto, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, terminar con una oración al final. Y luego de que terminar de orar, no quita decir muchas gracias, hermanos, por su atención. Eso es algo cortés. ¿Ya? ¿Qué otras cosas creen ustedes que podríamos agregar que tienen que ver cuando uno está delante exponiendo la palabra? A ver, vamos a dejar de compartir y voy a apagar mi micrófono. No lo apagaste. ¿Sí? Ah, ya, ahí sí. Otra cosa es predicar en positivo. Ah, sí. Eso, para que quede más claro explicarlo. Correcto, sí, predicar en el micrófono. Ahí. Sí, predicar en positivo, ser positivo al predicar, sí, hablar de más de lo que podemos hacer, de las libertades que tenemos, más de las prohibiciones que se nos imponen, ¿ya? Por ejemplo, no mentirás. No y hablar del pecado de la mentira, que acá pecó, este otro mintió y engañó, y que Esaú, etcétera, en sí, y hablar de la mentira, y la mentira es un pecado, más bien, ya, está bien, sé que no tengo que mentir, pero mejor sería un mensaje que diga, pero ¿cómo puedo decir la verdad? ¿Cómo puedo decir la verdad? Entonces, poner la verdad como lo más primordial, lo más importante, de tal manera que, más que hablar del billete falso, hablar del billete verdadero. Lo cuento como una comparación, ¿ya? Gracias. ¿Algo más que agregar cuando uno está delante predicando, exponiendo, un consejito, algún tips, ¿ya? ¿Alguna idea, algo que nos pueda ayudar? O si hay una pregunta. ¿Alex? No,
Sí, he visto, pastor, Sí. en algunos casos que se comienza, a pesar de que puede tener estructurado todo, se comienza con un tema y después cae en el tema que le gusta a la persona. Mm, Ya, por ejemplo, miraba hace mucho tiempo, escuché a una persona que le gustaba mucho acerca de la venida de Cristo. sí. Entonces estaba hablando de otro tema en cuestión y de repente caía en lo que a él le gustaba y empezaba, y era reiterativo, varias veces lo escuché y siempre caíamos en Apocalipsis, la venida de Cristo y todo. Mm. Entonces de repente hay que tener cuidado, o sea, si mi tema es ese, me muero con mi tema, pero no Claro. puedo empezar Mm, a mm. escarbar por otros lados. Sí. Sí, ¿no? Y a propósito de lo que tú mencionas, que es una verdad, mira, es una tentación que enfrentan los que predican o dan temas, que todos los que le gustan tienen sus temas favoritos y preferidos. Y pasa que cuando uno está exponiendo, y como ya ha estudiado este otro tema, justo lo tocó y se puede explayar y se va por las ramas y se cambia de tema porque justo como me gusta este tema lo empieza a tocar. Entonces es una tentación que se tiene y en la cual uno ve que se cae muchas veces. Cuidado con eso, como por irse por las ramas y al final me fui y terminé hablando de otros temas que no era el tema que debía tratar, ¿cierto? Pastor Joaquín. Gracias, pastor. Sí, el tema de la entonación, Sí, bueno, cada uno tiene su carácter, su temperamento, y es necesario igual tener los cambios. Yo creo que en mi caso personal he tenido que aprender de eso. La fluidez, algunas palabras, detenerme más, y en otras elevar el tono de voz, porque lo he vivido del otro lado, mm, con temas donde son parejitos, 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 y yo sí, me quedo dormido. Incluso me ha pasado en varias ocasiones que al ser muy suavecito, uno en la tarde está haciendo muchas cosas, los sábados, los martes, entonces requiere mucha concentración. Y cuando son así, son temas más eh, de relajación. O sea, una persona que habla suave, una persona que el propósito de hablar suave o lo que va a lograr es que la persona se relaje. Y nosotros claro, no queremos que nuestros hermanos se relajen, queremos que nuestros hermanos pongan atención y para eso es necesario generar atención. sí, Una exacto, atención que es sana. Me acuerdo de claro, Alfredo y Evelyn que una vez generaron, estaban dando un tema sobre relaciones amorosas ¿ya? y los chicos hicieron como que estaban peleando. Entonces como que todos quedaron atentos Sí, y fue en una reunión por Zoom donde uno se salió y todos quedamos como, ¿qué pasó acá? Y se volvió a conectar de inmediatamente y dijeron, bueno, este era un reflejo de las conversaciones que suelen pasar en las parejas. claro, Así que ahí recuperaron la atención o la llamaron, mejor dicho. claro, claro, Así que eso, pastor. exactamente. Sí, es bueno que el Señor nos dé creatividad para usar diversos medios para poder exponer. Bueno, hoy día, como tenemos medios tecnológicos, a veces hasta nos toca tener que aprender a usar estos medios tecnológicos como algo básico que se usa mucho, que son un PowerPoint, ¿ya? Que si nos referimos a los PowerPoint, puede que yo no sepa hacerlo o tal vez alguno de ustedes le pida ayuda a otro, pero si me refiero a eso, cuando usemos PowerPoint, no usemos PowerPoint llenos de textos, o sea, con la letra que yo en mi pantalla lo veo bien, pero cuando se proyecta adelante no es lo mismo. La letra que yo la veo bien en el computador, adelante se hace mucho más pequeña, entonces no llenar cuadros con letras, texto, 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 texto. Si quiero proyectar el texto bíblico, el pasaje bíblico que quiero que todos lean y lo quiero proyectar, usar una letra grande, con fondo que contraste. Si voy a usar una letra blanca, que el fondo sea oscuro. Si voy a usar una letra oscuro, que el fondo sea clarito. Porque si no hay contraste, se pierden las letras grandes. Y ojalá poco texto. Por ejemplo, si voy a usar ya la oración es comunicación con Dios. La oración es comunicación con Dios, letra grande y una imagen. Y yo desarrollo lo que quiero decir ahí. No todo lo que quiera desarrollar tenga que estar escrito ahí
porque la gente se va a perder en muchos casos y me ha tocado ver PowerPoint donde mucho texto, no se entiende nada y la letra es chiquitita, ¿ya? Y a veces cuando a mí me ha pasado o le ha pasado a Pastor Joaquín, uno aprende. Dice, esta no es la manera de hacerlo porque aquí no vio nadie, no se vio nada, así que cuidado con eso. Ese es uno de los medios o las herramientas que hoy día tenemos a la mano. Es fácil hacer un PowerPoint, mandarlo, andar con su computador, y aunque sea una lámina, con eso es suficiente. Y lo otro son cosas que uno pueda llevar de su casa para ilustrar la predicación. Entonces ahí viene la creatividad y ponerla en una mesita, no sé, la pizarra, a mí me gusta mucho la pizarra, rayar, hacer dibujitos, escribir, también es una herramienta que tenemos en la iglesia como para poder ayudarnos cuando estamos dando un tema, ¿ya? Evidentemente que el domingo en el culto es distinto, no es lo mismo dar un tema un domingo en el culto a dar un tema en la semana en un ministerio. Dos manos levantadas, hermana Margarita, hermano José. Adelante, por favor. Sí, yo quiero hacer hacer como una observación, pero no como de predicadora, sino que desde la que escucha la predicación. A ver, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien va a dar la palabra, ¿Ya? está el Ministerio de Adoración en este caso, prepara el momento ¿verdad? ¿Mm? Y de repente ha pasado que se preparó, está así como no sé cómo el nombre, pero está como el momento, pero ideal para la predicación, ¿Ya? y entran con un chiste o se bromea, y es como que ahí se cortó todo, es como, no sé, yo lo veo desde afuera así, he ¿Ya? escuchado comentarios así también, ¿Ya? y como que creo que no está Ah, bien, no sé, ya, es ya, una ya, observación, ya. Cuando se eso. comienza, cuando va a comenzar la Cuando se predicación. va a comenzar, sí. Ah, El ya. ministerio toca y canta, Sí, y sí, sobre la misma sube la hermana que va a predicar o el hermano que va a predicar. sí. Entonces, en ese momento, la persona, en vez de seguir en ese ambiente que Ah, se creó, entendí. Claro, eh, sí. se va para el otro lado. Y es así Sí. como que se acabó. Corta, corta, cara. Se cortó la O, Corta la magia. atmósfera. o estaba de más, sí, sí. Exacto. Eso, Eso. ya, claro. Eso nomás. Gracias, gracias, está bien, hay que tenerlo en cuenta. Gracias. José, hermano, Sí, ¿sí? no, iba a decir, bueno, algo que con lo que dijo la hermana Margarita, pero ya la hermana ¿Mm? Margarita lo tocó, ¿ok? Que es bastante importante utilizar los recursos que tenemos, apoyarse a veces en el grupo de oración, ¿ok? Y algo que es bastante, que yo he visto en algunos predicadores, es que, bueno, no sé si en la iglesia se puede hacer, ¿Mm? a decorar el púlpito de acuerdo a la predicación. Hay gente que Ya, hace eso, ¿me ya, entiendes? No sé si entonces, por ejemplo, vamos a hablar de familia, entonces el púlpito, sí, las paredes, quitan el atril de ahí. ¿ah? Claro, esto ya lo podemos ver en un contexto de tipo congreso, qué sé yo, y lo arman Mm, tipo, no sé, mm, una sala, un living, y arman un sí, living allí. sí, sí, ¿Ok? O arman como por ejemplo, vamos a hablar un tema, peleando en la vida, qué sé yo, cómo le puedo poner el tema, y arman un ring de boxeo, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo de una predicación del pastor peleando bien, ya, aprendiendo a pelear bien. Me ya, acuerdo de una predicación del pastor en matrimonios, ¿ok? Cuando hacíamos los cultos de matrimonio con el hermano Alex. ya, ya, Vuelve, hermano Alex, vuelve. Entonces, ya, cierre paréntesis, ya, bueno, entonces, el pastor, recuerdo que esa oportunidad llevó unos guantes de boxeo, ¿ok? Entonces, claro, los guantes de boxeo estaban en el estaban escenario, ahí, claro, estaban sí, allí. sí, Pero bueno, eso es parte de eso. Y eso. Hay una sí, cosa bastante importante también, mm, es el ánimo con que vamos, el sí, ánimo. claro, Si usted va con el ánimo, yo creo que el ánimo influye en todo. mm, mm, Si yo leo el pasaje, de tal manera Dios amó al mundo, y entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna.
Cualquier ánimo. Tremenda palabra. Sí. Así, y entonces, el Claro, ánimo, ¿qué estás sí, transmitiendo? sí, Muy importante el ánimo con que nosotros expresemos, hablemos del Señor. claro. ¿Me entiendes? Yo tengo un gozo, hermano. Un gozo. Estoy tan No contento. estás muy contento, sí, muy contento. Eso, Claro, claro. ¿ves? Falta decírselo a la Es- cara. sí, Oye, sí. No, y gracias. hay algo que uno, ¿Sí? el carómetro. El El carómetro. carómetro es como, el carómetro es importante, también un detalle, que Sí. cómo tú ves a la gente, cómo la gente te ve a ti, ¿Ah? cómo la gente te está viendo. Si tú ves que está observador, pero si ya Claro. tú ves la gente bostezando, tú ves que la gente está viendo para el techo o está viendo mucho el reloj, viendo el teléfono, es que la gente está distraída. Sí, Entonces tienes que actuar rápido, ser pila y buscar la manera de engancharlos nuevamente con el tema. sí. Sabes que a ¿Ves? propósito de lo que tú estás diciendo, puede ser que uno en algún momento diga, no sé si les ha pasado, este es el momento de terminar, aunque le quede todavía contenido. Pero a veces uno está escuchando predicaciones y yo he dicho, aquí tiene que terminar. Está justo como para que termine. Y sigue, le queda, uy, ¿por qué no terminó ahí? Si los demás tal vez era importante, pero era el momento para terminar. Entonces, hermana, a veces hasta de eso tenemos que ser sensibles, aunque nos queden 2 puntos. Bueno, el Señor nos dará otro momento para compartir esos otros 2 puntos, pero llegó el momento en que justo uno compartió una ilustración, o hermanos por ahí se emocionaron, llegó un momento uno percibe en el espíritu que algo se está tocando, las fibras del corazón se están tocando y a veces hay que decir, ¿sabe, hermano? Siento que aquí tenemos que terminar. Y no es pecado, no es pecado, no es pecado. O sea, hay que hacerlo porque extenderlo más se pierde, algo se pierde y al final llega y comparte todo y no. Porque al final el viento sopla de donde quiere, tú no oyes su sonido ni sabes, pero sabes que está ahí el Espíritu Santo soplando y al que nos guíe. Uno puede tener todo, pero si nos pasa siempre y por eso oramos, Señor, tenemos un programa, pero al final tú eres el dueño de todo. Él nos va a guiar hacia donde sea lo necesario. ¿Ya? El otro que decía, siempre le he dicho a algunos hermanos, hermanas, haga el ejercicio. Cuando está en la casa y le grita al hijo, grítele al hijo. ¿Cómo le gritamos al hijo? ¿Puede gritarle al hijo? Haga el ejercicio ahora aquí. Grite como si le estuviese gritando al hijo que está arriba en el primer piso para que baje porque está listo el almuerzo. Grítelo. ¿Y saben que gritan? Les sale la voz. Es curioso, no sé. Pero eso hay que hacerlo también cuando uno está delante. En serio, algo que nos pasa a muchos es que la timidez nos hace hablar bajito, parejito. Alcemos la voz, seamos animosos. Yo también me considero introvertido, de bajo perfil, pero esto es algo que se trabaja. Los que somos tímidos, aunque no crean, pero cuando uno se para adelante, tiene que entusiasmar, ¿ya? ¿Cómo están, hermanos? No es vestirse de payaso, ojo con eso, no es vestirse de payaso, ya no hacer el Tony adelante, pero ser muy respetuoso, dinámico, dar la bienvenida, ya, y sé que varios acá tienen esa gracia, y los que no, a trabajarla porque esto es algo que se puede trabajar, la voz, la actitud, la prestancia, ya, para que todos nos escuchen y los que están medio dormidos se entusiasmen. El uso de la voz, repito, es una tremenda herramienta que tenemos a nuestro favor, pero si no la usamos bien, se nos vuelve en contra. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué les parece? ¿Algo más que Pastor, aportar? Sí, por favor, Alex. había anotado 2 cosas. A ver, Una, cuéntanos. ¿Sí? que tiene que ver con la introducción. Claro, es breve y clara, pero es el llamado de atención. Si yo hago un buen llamado de atención, enciendo cierta chispa en el ambiente. Claro. Pero si no hago un llamado de atención potente,
voy a comenzar así como en seco, es complicado. Sí. ¿Ya? O sea, hay que tener una introducción, un buen llamado de atención. Que esto en realidad no es que sea de la iglesia, sino esto se hace a nivel de toda conferencista o persona que hable. Lo Sí. enseñan a todos los estudiantes. Y Sí. lo otro, que estaba pensando lo que decía Margarita. ¿Ya? Es verdad que a veces el grupo de adoración deja el momento para continuar con algo, pero muchas veces el predicador o a quien le corresponde exhortar la palabra lleva cierto tema. ¿Mm? Entonces no coincide. Yo creo que podría ser lo que dice Margarita, si entre el predicador y los de música ¿Ya? se pusieran de acuerdo, hubiera una Mm. coordinación y le dijera, Mm. ¿sabes qué? Yo quiero esta canción porque esta canción, pero da en el clavo en lo que yo vengo a predicar. Pero Mm. resulta que si no hay coordinación, están cantando como el otro día, me acuerdo cuál fue, Ven, Señor, que es preciosa, bonita, Claro. pero uno va a predicar otra cosa. Claro, Entonces ahí claro. se le complica. Por eso digo Sí. que tiene razón Margarita, pero tiene que haber una coordinación, cierta coordinación con el grupo. Sí, sí, correcto. Sí, y las canciones, obviamente, y también con la que se va a terminar la predicación. También a veces hay que decir al Ministerio de Oración, mira, esta canción es más precisa con el tema que tengo. Si es que se trata de un tema de día domingo, ¿ya? Gracias, Alex. Excelente. Pamela. ¿El micrófono? ¿Sí? Lo otro que a veces, a mí, a diferencia de lo que opina Ale, para mí es muy importante la preparación previa, pero mi preparación previa. O sea, en el momento de la adoración, yo quiero conectarme con la adoración, porque cuando yo me logro conectar con la oración que haya habido, con las adoraciones o las alabanzas que hemos cantado, eso me permite subir de otra manera. Para mí, al contrario, es necesario, no me importa la letra en sí, sino que yo conectarme, o sea, de poder estar en ese momento como en intimidad con el Señor, con la alabanza y con la oración. O sea, como una preparación previa antes de subir aunque no tenga nada que ver con el tema que voy a compartir, sino que mi preparación. Correcto, correcto. Eso nos da seguridad, la preparación. Si invertimos lo necesario en la preparación, nos da seguridad para estar al frente. Y claro, y una de las luchas con las que peleamos es el tema del tiempo, porque a nadie le sobra el tiempo, estamos tremendamente ocupados y apartar tiempo para estudiar no es fácil, tenemos que reconocerlo, pero es necesario para poder estar más seguros cuando uno está al frente, sabiendo que siempre va a depender del Espíritu Santo, del Señor en que Él nos guía. Bien, hermanos, ¿qué más? ¿Algo más que Una agregar, última hermana Margarita? acotación, ¿puedo? Sí, Sí, sí. yo le encuentro razón a los dos. ¿A quién? A la hermana Pamela y al hermano ¿Ya? Alex. ¿Ya? Sí, la hermana Pamela tiene mucha razón en lo que dice, pero también el hermano Alex, mire, yo no he predicado nunca, pero sí me ha tocado coordinar. ¿Y qué es lo que hago yo cuando coordino? Yo pregunto a la persona que va a predicar qué tema va a hablar cuando no se sabe. En el caso de nosotros ahora en la oración ya sabemos de qué trata porque Mm, nos mandan el versículo, el capítulo y el versículo. claro. Pero en el caso de la persona cuando es un tema libre, yo le pregunto, porque para que se haga Mm. ¿cómo se dice? Como que ¿Conexión? junte todo, la Ah, conexión. ya, ya. Ya, eso. Pero yo creo que son importantes las dos. Sí es importante la preparación. Uno se tiene que preparar y no sé, pues si en algún minuto pasara como que no creo que vaya a pasar que la hagan subir a uno a predicar así de la nada. Se supone que ya antes le dijeron. Mm, Entonces, pero poniéndonos en un caso así, que fuera como, oh, me pillaron desprevenido, tengo que predicar. Sí, la claro, conexión. claro. Pero Sí. también es importante lo otro. Sí, correcto. La conexión por supuesto, si le estamos hablando a las personas, tenemos que estar conectados con ellas. Ya, Pastor, ¿quién había levantado la mano? Sí. Hermano, por favor, pasen el torpedo como hace el pastor al grupo de oración. Lo que pasa es que el pastor tiene su influencia en el grupo de oración Ya, a sí, ver. sí. y pasa el torpedo, a Gregory. Le Ya pasa. sabe, pastor Joaquín, hermano Alex, hermano Pamela, que Sí. siempre predican. Pasen el torpedo Oiga, al grupo de oración. pastor,
¿Sí? Disculpe, pero sabe que también hay una cosa que me llamó mucho la atención, por lo menos cuando me correspondió a mí realizar la predicación. Qué importante es el coordinador. Yo me recuerdo, me tocó la hermana Erta y ¿Mm? dejó el ambiente, porque ella actuó y lo hizo bien y se sintió que estaba todo así livianito, cosa que cuando yo subí, Claro. vi los rostros de las personas. Es ¿Ya? más, le tiré hasta una talla a ella misma porque siempre dijo que ella no hablaba en público, ¿Ya? lo cual me parece extraño. Entonces quedó rebotando todo, o sea, había un ambiente. Y entonces ahí yo pienso también que es importante, como dice Margarita, tener esa coordinación con el que va a coordinar para hacerlo. Y uno también se siente con confianza, ya Claro, claro, entra con más confianza a la predicación. claro, claro que sí, exactamente. Muy bien, hermanos. Y saben, quiero terminar con algo que me pareció muy interesante y yo en lo personal lo estoy tratando de aplicar, que es cómo comenzar. Una de las partes más difíciles es cómo comenzar, porque uno empieza con una serie de cosas, palabras. Vamos al texto bíblico, hermano, busquen sus Biblias, Lucas capítulo tanto, ya lo tienen, como que cuesta partir, arrancar los motores, ¿ya? Y yo escuchaba una vez algo que me llamó mucho la atención y es que pararse adelante, aparte de saludar, hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, saludos, Dios les bendiga. Inmediatamente partir con la introducción, contando, por ejemplo, miren, les comparto algo que me llamó la atención y se lo voy a compartir acá en pantalla. Me tocó predicar hace unos días atrás este tema, perdónanos nuestras deudas. Uno coloca el título, hermanos, el tema de hoy lo he titulado Perdónanos nuestras deudas. Inmediatamente me voy a la introducción y parto al tiro. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en Chile el endeudamiento llega a tal cifra desde el año 2014, el año 2015? Los chilenos que están endeudados son en esta área. Entonces, inmediatamente comienzas a compartir la introducción sin tanto preámbulo y después de hablar por 2 minutos, 3 minutos, inmediatamente hablar del tema. Bueno, entonces yo les quiero hablar de otra deuda que encontramos nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 16, y así lo conecto rápidamente. Dejo de compartir pantalla. O sea, en resumidas cuentas, pararse adelante, saludar y empezar al tiro. Ojalá con una historia, un dato. ¿Sabían ustedes que la principal causa de muerte en Chile es esto? Por ejemplo, algún dato, una anécdota. ¿Sabían ustedes que en tal país, en tal año, se cuenta la historia? Inmediatamente partir con algo que... Y eso yo estoy tratando porque para mí, tengo que confesarlo, es una herramienta nueva y que está comprobado que así la gente de inmediato comienza con la atención, inmediatamente conectarlo, alguna palabra con el pasaje bíblico o con la historia bíblica que quiero compartir. Bueno, esto que les he contado está muy relacionado con el rey Saúl o el rey, no sé, o con Jesús cuando multiplicó, ¿me entienden? Conectarlo inmediatamente, hacer el vínculo y ahí entonces leer el pasaje bíblico. Ayuda mucho en esto de la comunicación que es tan dinámica. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo estamos? Bien, hermanos, hay Pastor, mucho más que decir. Como José que quiere compartirnos algo más. sí, le compartí el link ahí conseguí el PDF del libro de La culpa es la vaca. No sé si lo conocen. Ya, Es ya. un libro de anécdotas. Ah, Ok. sí. Sí, Sí, pero entonces, no he encontrado. A ver, pues por ahí. hay anécdotas, Lo parábolas, descargo y me dice fábulas, no he encontrado. reflexiones sobre liderazgo y así, muchas cosas. Sí, sí, ¿No se sí. puede cargar, José? No se puede. No. Sí, No, acá lo tengo, acá lo tengo. Sí, ¿Lo descargaste? son 239 páginas. Acá lo tengo y me da la opción de descargarlo. Sí, ahí está. pero al descargarlo, pastor, parece A que mí no. no Jaime, nos después deja. lo Ya, comparte. yo lo puedo descargar, ¿ya? Lo Y comparte. se los comparto. Igual ¿Ya? se lo consigo. José hizo Gracias. la pega media. José hizo la pega media.
Ah, no, no se puede descargar. Ya, yo sí lo No, 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 consigo. pero acá yo lo puedo descargar un ratito más. Hermanos queridos, bueno, ya estamos en la hora. Quiero decirles que después de estas 2 sesiones sobre cómo predicar, esto es algo que se aprende ejercitándolo, haciéndolo, practicándolo. Lo importante es tener un buen título. Mi tema hoy día lo he titulado, y está basado en una introducción, el texto bíblico, tenerlo clarito y desarrollar el texto, que el texto no sea pretexto, ¿ya? Que lo use, si lo leo, que lo use en la predicación, ¿ya? Las ideas claritas, número 1, 2, 3, ¿ya? Y después, hermanos, concluyamos que hemos aprendido hoy, hemos aprendido esto, etcétera, etcétera, ¿ya? Claro, como dice Pastor Joaquín, un título no puede ser largo, por supuesto nadie se lo va a grabar, tiene que ser de cortas palabras, y una de las palabras en el título tiene que ver con lo que yo quiero que los hermanos se queden grabados en su corazón. Decirles que después de este taller de predicación vamos a iniciar el taller de coordinación de cultos. Así que lo tenemos pensado para fines de junio. Puntualmente el viernes 23 de junio queremos tener el taller para coordinadores. Así que vamos a hacer un grupo, vamos a invitar. Si se quieren ustedes sumar a ese taller, bienvenidos sean, porque a eso queremos darle turno a partir de unos días más, el taller de coordinación, que lo vamos a avisar también dentro de las informaciones en el culto, para que los hermanos que estén interesados nos digan, yo quiero participar, pero vamos a invitar a los hermanos que habitualmente están coordinando el día domingo, como también dentro de las reuniones de ministerio de la iglesia. Hermanos, muchas gracias, son las 21:40, es tiempo de terminar, de cerrar, algunos tenemos que irnos a casa ahora, así que vamos a dar gracias, señores, orando, creyendo y confiando que lo compartido nos va a servir, nos va a ser útil. Y hermanos, si en algún minuto alguno tuviese alguna duda, consulta sobre un tema que está preparando, consulte, pregúntenos a los que hemos estado predicando, mira, tengo este orden, lo he estado haciendo así, tengo duda con algo, consúltenos nomás, cómo descargar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un atlas, quisiera tener estas herramientas para que yo en mi computador estar leyendo cada vez que tenga que entonces preparar un tema. Estamos disponibles para poder aportar, compartir sin ningún problema. Bien, hermanos queridos, un abrazo, vamos a orar para cerrar este tiempo. Alex, ¿sí? Pastor, ¿Sí? deme la última oportunidad. Oiga, y no sería bueno que, para no terminar este curso o taller tan simple, ver que cada uno de nosotros pueda preparar una exposición, ¿cierto? Una exhortación muy corta, muy simple, y algún día juntarnos en la iglesia y que se pare delante de nosotros o nos paremos delante de usted, como sea, y poder ensayar, ver qué hemos aprendido, porque al final esto va a quedar ahí. Es más, yo les puedo compartir, tengo un libro cuando estudié en el Instituto Bíblico, ¿Ya? es de homilética, donde Ya. sale todo lo que hablamos, esto sale muy... También Sí. lo puedo compartir y aprender más, pues si esa es la idea. Pero sería bueno de que nos demos un tiempo, cada uno prepare un tema muy corto, por supuesto, que sean los puntos Claro. principales nada más, y hacer un análisis, pues, no sé, No quería sería bueno. entrar a eso de la tarea, pero si el Yo pueblo lo pide, Vaya práctica. parece que soy el público del pueblo aquí. pero ¿por qué no? Hay fallas Podemos... en mi internet, tengo fallas en el internet, disculpa, parece que algunos están escapando. me tengo que retirar. ¿Por qué no? Si les parece, Taller. sí, no, sí Decía de él, le dijo, sería interesante, porque no juntarnos un día en una casa o aquí, o compartir, que alguien pudiese compartirnos su bosquejo y en 5 o 10 minutos, por ejemplo, algo así, algo claro, sencillo. claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Les parece? ¿Se acepta la moción del hermano Alex? Que levante la mano. Dice, hay su dedito en pantalla, si se acepta la moción, ahí veo, se acepta, parece, veo manitos levantadas, deditos, sí,
Sí, hermana Margarita y sus dedos. Sí, parece que sí. Ya, pues, Ya. Hoy, porque incluso podrían Pero no tomar me un, hagan eso. podrían tomar un tema que ya han dado, ¿ya? Que ya lo han dado, que ya lo tienen listo. Entonces, como ahora ya hemos escuchado estos contenidos, lo podrían mejorar, rearmar, no significa partir de cero, ¿ya? Hagámoslo así, ¿ya? Y démonos plazo un mes, ¿ya? Para Me volvernos a salvé, encontrar. ve, yo nunca he dado tema, entonces yo no podría. Sí, sí ya puede, está buscando puede, disculpas. puede, Pastor, que puede, esto no se hace. sí puede. Las disculpas. Se puede. 10 se minutos, puede. un mensaje de 10 minutos, en un mes más. Un mes más. Anoten como tarea, un mes. Vamos a ver Útil dónde para nos mujeres, juntamos. 10 minutos. Vamos a ver dónde nos juntamos. ¿Ah? ¿A dónde almorzar? ¿A dónde comimos? ¿A dónde almorzamos? Perdón, ¿dónde nos juntamos? Si alguien ofrece su rancho, su parcela, Claro. se aceptan ofrecimientos y ahí podemos Yo mato un compartir. cordero, pastor. Ya, Él mata un listo. cordero. Cordero, el que más tiene. Bien, hermano. Quedamos así un mes más en julio, a principios de julio, es la próxima junta del taller La Predicación. Anótenlo y hay tarea, preparar un mensaje, el tema que cada uno La quiera, fecha al tiro. el tema que uno ¿Qué quiera fecha es? en 10 minutos. En un mes Hay que más. poner la fecha Vamos al a tiro. ver el la día. fecha. Puede ser por ahí, por el Viernes 7, 14, 21, 28. 7 de julio. Eso Ah, sería un mes más. Julio. Por ahí. ¿Ya? Lo vamos a revisar con calma el calendario, no me quiero apurar. Pero por ahí, ¿ya? Los primeros días de julio. Bien, tengo hermano. médico. Gracias. A todos se les va a presentar. Esto se parece a la parábola. Invita a toda la boda y empezaron, no, que tengo que casarme, que tengo que probar una yunta. No, y todos empiezan con la... ¿Dónde lo he leído eso? Ahí está la predicación hecha. Ahí está la predicación predicación. Las excusas. Aquí nos vamos a ver cada uno de Ahí está nosotros. Ahí está lista el título, las excusas que no tienen excusa. Está listo el título. Agrava la falta. Ya, vamos hermano a orar, Las papas queman. dar gracias. Por ahí veo la cabecita de nuestra hermana Lorena. La hermana Lorena, se que le ve. por ahí la veo, ¿la ven? Si ella pudiese guiarnos en la oración final de término, se lo agradecería. Hermana Lorena, por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te doy, Señor, por la oportunidad de participar, Señor, en este taller. Gracias, Señor, porque ha sido de edificación, Señor, y de conocimiento para mi mente, también para mi corazón y mi espíritu, Señor, se ha llenado de alegría, Señor, en poder compartir con mis hermanos, Señor. Aunque sea de esta manera, Señor, hemos podido vernos y compartir los unos con otros. Gracias, Señor, por este taller, Señor, porque ha sido de beneficio para cada uno de nosotros. Tenemos una tarea pendiente, Señor, que sé que a través de la oración, como dijo el hermano José, tu Espíritu Santo nos va a revelar, Señor, esa predicación de 10 minutos, Padre Santo Celestial, que primero engrandecerá nuestros corazones, nuestras vidas, y también la de nuestros hermanos que nos escucharán, Señor, y evaluarán. Gracias, Padre Santo Celestial, por el pastor Jaime, Señor, porque ha hecho muy lindo, Señor, este taller, y espero también poder compartir el que sigue. En el nombre de Jesús, Señor, te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga, Señor, cada una de sus vidas y llévelos, Señor, con bien hasta sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, que estén muy bien, que lleguen bien a casa, cuídense mucho. Ya, nos estamos viendo la próxima. Pastor, y los que faltaron, Diga. chao, bendiciones. Y los que faltaron también tienen que dar, hay que decirles lo mismo a los que faltaron. Ah, Se claro, lo sí, perdieron. también, sí, los vamos a poner al día. Ya, entonces vamos a dejar de grabar para procesar el video y también compartirlo. Que estén todos muy bien, Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, Gracias, buenas noches. para todos. Chao. Gracias por todo. Chao. Chao. Bendiciones.